Compañeros y compañeras, bueno, en esta oportunidad es un programa muy especial y a la vez, asimismo, es un programa donde estamos reinaugurando el programa pues, que hace más de un año lo habíamos dejado. Pero en esta oportunidad nosotros tenemos pues, un invitado muy especial, muy querido por el pueblo peruano. Es una persona, una figura representativa del clamor popular, ¿no? Es un abogado del pueblo. Pero asimismo también tenemos pues, a nuestros compañeros que están al lado izquierdo, y a mi lado derecho tengo al doctor Ayala, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Todos los que están atrás de la cabina también, por favor. Gracias. También tenemos asimismo al compañero Carlos Biminchumo, y nuestra también invitada especial, la compañera Zaira Aguilera, más conocida como Rojita en todas sus redes sociales. También le damos un fuerte aplauso a nuestra invitada. Dicho esto, vamos a darle el pase al doctor Ayala para que se pueda presentar y brindar un saludo a este programa y a todas las personas que nos están viendo, a las cientos de personas que nos están viendo en todas las regiones. Adelante, doctor Ayala. Muchas gracias por la invitación, Joseph, a Carlos, a Zaire también, y a todas las personas que conforman este gran equipo. Dirigirme a todo tu público y decirles, ¿no?, de que el día de hoy vamos a dar mucha información, y también agradecerles, ¿no?, por todo este apoyo que hasta el momento viene brindando el presidente Pedro Castillo, ¿no? Quien te habla, soy doctor en Derecho, he sido juez, he trabajado 20 años en el Poder Judicial, he sido presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lima, y bueno, ¿no?, como todos saben, he sido el ministro de Defensa en el gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo, y actualmente soy su abogado. Gracias. ¡Bravo! Compañera Zaira, te damos el pase, por favor. Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Zaira Aguilera, del canal Rojita TV. Espero que el día de hoy podamos tener un poco más de noticias referente al proceso que está llevando nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y que en las cuales el doctor Walter Ayala nos va evidentemente a responder muchísimas preguntas referente a los casos que tiene él a su cargo, y también un saludo especial a los compañeros y un agradecimiento por la invitación que me han hecho el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos, muy buenas tardes. Hoy iniciamos en la plataforma de Rimayac de Streaming. Agradecer una vez más al doctor Walter Ayala por estar aquí presente. Como sabemos, viene defendiendo al presidente Pedro Castillo no desde ayer, sino ya desde sus inicios, incluso ha sido ministro, como él mismo lo mencionó. Tenemos al hermano Joseph Soeiro, a la hermana Zaira, que tiene sus programas en sus plataformas, pero el día de hoy está aquí presente con nosotros, en el cual te agradezco, hermana, gracias por acompañarnos. Pero esto no sería posible sin los compañeros que están detrás de estos transmisores y quienes vienen haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, hermano Paulo, hermano Andrés Cuntur Guamaní, hermano Doc, Abdul, Ricardo, y todos los que siguen aquí apoyando esta plataforma, y sobre todo los hermanos que nos ven en las regiones, en las provincias, en el extranjero, y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Bravo. Te doy pase, hermano Joseph Soeiro, por favor, para iniciar. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la trayectoria del gran doctor Ayala. Es un abogado de profesión en derecho, como él mismo lo mencionó, en derecho constitucional y administrativo. Si algo me equivoco, el doctor me corrige. Ha sido formado en la Universidad San Martín de Porres y tiene estudios de maestría en derecho constitucional y administrativo. Él, antes de llegar al Ejecutivo, fue abogado litigante, profesor universitario, y trabajó en varios temas de derecho, ¿no? Ocupó el cargo de político, ¿no? Fue designado ministro de Defensa el 29 de junio del 2021, y apenas iniciando el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? En la línea del tiempo, compañeros, vamos a decir lo siguiente. En julio del 2021, como mencioné, el doctor Ayala pues, fue el ministro de Defensa, ¿no? En agosto y octubre del 2021 se mantiene con un perfil bajo, ¿no?, defendiendo las necesidades de democratizar y acercar pues, las Fuerzas Armadas al pueblo, ya que siempre las Fuerzas Armadas no están cercanos al pueblo, sino todo lo contrario, ¿no? En noviembre del 2021 pues estalla una crisis de los ascensos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se denunció ascender a determinados oficiales. El Congreso de la República, como siempre,
interpelaba a todos los ministros que el presidente Pedro Castillo colocaba, y uno de ellos, una víctima de ellos, de este Congreso nefasto, que el pueblo peruano lo rechaza, fue pues el doctor Ayala, ¿no? Las Fuerzas Armadas expresaban el malestar de la destitución de ciertos comandantes, pues, ¿no? Que servían pues a los grupos de poder económico y asimismo pues servir al Congreso de la República, ¿no? Entonces, el 14 de noviembre el doctor Ayala presenta su renuncia irrevocable al Ministerio de Defensa. Y posteriormente, pues, en el 2022, 2023, 2024, 2025 se convierte pues en abogado en defensa del presidente Pedro Castillo tras su vacancia ilegal, ilegítima, ¿no? Entonces, esto es una presentación que he hecho referente al doctor Walter Ayala. Con eso le doy el pase para que nos pueda hablar con algo con referente a lo que he mencionado. Adelante, doctor. Gracias. Como tú lo has dicho, ¿no? Fui en sí un ministro que estuvo desde el comienzo, desde el día 28 de julio del año 2021, cuando el presidente Pedro Castillo asume, ¿no? el gobierno como presidente constitucional. Pasaron 2 o 3 meses y este parasitario Congreso, ¿no? No lo dejaba trabajar. Y en noviembre del año 2021, a los pocos meses que el presidente Pedro Castillo había asumido, ¿no? el gobierno, presentan la primera vacancia. ¿Y quién lo presenta? Esta señora Patricia Chirinos. La chimpunera. Fue la primera vacancia que formuló esta señora, imputando hechos falsos, y ahora vemos que la señora está en varias carpetas fiscales por organización criminal, conjuntamente con esta señora Patricia Benavides, que a la mala la han hecho regresar. Pero bueno, ¿no? El tiempo es el que da la razón, el tiempo es el que se ocupa de poner las cosas en su lugar. Vemos que ahora, ¿no? Después de ya más de 2 años, ¿no? de cárcel que tiene el presidente Pedro Castillo, ahora ya repiten muchos juristas algo que dijimos desde un comienzo, ¿no? El presidente Pedro Castillo nunca cometió un delito de rebelión, ¿no? Ahora los mismos abogados fujimoristas lo dicen, y muchos honorables, ¿no? Abogados extranjeros, que son los más leídos, ¿no? en las jurisprudencias de todos los tribunales, no solamente de la Corte Suprema de Perú, sino a nivel mundial. Me refiero, ¿no? al jurista español Manuel Cancio Media, ¿no? y también, ¿no? al doctor Eugenio Zaffaroni. Entonces, ya yo pienso que después ya de estas, digamos, opiniones jurídicas de estos grandes juristas que son los mejores del mundo, ¿qué hará la Corte Suprema? ¿Qué harán ahora? Si es un escándalo tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo acá en el Perú, porque han metido preso a un inocente para repartirse el país, y eso está mal. Lamentablemente acá te acusan de un delito, te meten preso, y ahora lo que vienen haciendo es usurpando el poder con esta señora, ¿no? Boluarte, ¿no? Que es una usurpadora y, como yo digo, es más traicionera que Judas, porque ella fue quien le puso el puñal por la espalda al presidente Pedro Castillo, porque si esta señora no hubiera aceptado, ¿no? el cargo que le ofrecieron seguro este grupo de poder del Parlamento, no hubiera marcado nunca al presidente Pedro Castillo. Esa es la realidad. Así. Compañera Zaira, por favor. Bien, nos ha manifestado un poco de lo que ha sucedido, ¿no? El 7 de diciembre del 2022, y yo quisiera, doctor, hacerle la siguiente pregunta. Al presidente Pedro Castillo se le está acusando de delito también de flagrancia, ¿no? En este caso, ¿qué se puede entender en la Constitución y en el Código Procesal Penal sobre este delito que se le está imputando? Ya, mira, hay que tener bien claro que lo que el presidente Pedro Castillo el día 7 de diciembre lee es una proclama que no tenía autorización del Parlamento, no tenía autorización, del Consejo de Ministros. Quiere decir que no era un mensaje a la nación, o sea, estaría hablando de manera formal. Entonces, él lee esa proclama, porque él refiere que todo el pueblo le pedía, pero lo que hace minutos después es detenerlo y meterlo preso, diciendo que él había cometido delito de rebelión. Pero si nosotros vamos al Código Penal, que es la norma donde están tipificados todos los delitos, ahí habla que el delito de rebelión es alzarse en armas. Y ese día el presidente Pedro Castillo alzó una hoja de papel.
no alzó un arma. Entonces, si es que no existe delito, menos aún existe flagrancia, porque la flagrancia es el momento donde se comete el delito, pero si no hay delito, no hay flagrancia. Entonces, el presidente nunca debió haber sido detenido, y más aún, si nosotros nos ponemos en contexto del día 7 de diciembre, él es detenido mucho antes de que sea vacado. El presidente es detenido cuando era un presidente en ejercicio, pero sin embargo, la señora Patricia Benavides, según ella misma dice, llama, ¿no?, al comandante general de la Marina y por su intermedio al jefe del Comando Conjunto y por su intermedio al director de la policía, quien él da la orden de detener al presidente Pedro Castillo. Prácticamente acá se han cometido diversos delitos, pero en contra del presidente Pedro Castillo, y lamentablemente en todo ese tiempo que se ha peleado para su libertad, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Estos eruditos de la Corte Suprema dicen de que aceptan inclusive que se han vulnerado varios derechos del presidente Pedro Castillo, pero ellos dicen que eso de ahí prima la violación de derechos, porque dice que el Perú en ese momento pasó una situación excepcional, extraordinaria, donde estaba el riesgo, dice, no, la soberanía del país, el Estado de Derecho. Ese es el fundamento. Se puede violar derechos porque primero está, digamos, no el control, porque ese día iba a estar en peligro el Estado de Derecho. Eso dice. Pero yo digo otra cosa. ¿Qué peligro pudo haber habido el día 7 de diciembre si el presidente Pedro Castillo lee la proclama? Minutos después, la presidenta del Consejo de Ministros y todos sus ministros renuncian. Minutos después, las Fuerzas Armadas sacan su comunicado diciendo que no van a apoyar el discurso del presidente. Igualmente lo hace el presidente, ¿no?, del Tribunal Constitucional y los demás de los poderes, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que sucede más? Es que el Congreso nunca se cerró y nadie se levantó en armas. Entonces, ¿qué situación extraordinaria de peligro podía haber sucedido si era un presidente prácticamente que ya había perdido el apoyo de sus propios consejos de ministros? Entonces no se justifica acá lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice la Corte Suprema, que había un escenario de peligro al Estado de Derecho. No lo hubo. Prueba de ello fue los hechos que te digo, ¿no?, de que no recibió apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni su propio Consejo de Ministros, y el Congreso nunca fue cerrado. Entonces acá demostramos de manera objetiva que el discurso que dio el presidente Pedro Castillo el día 7 de diciembre, uno, nunca puso en peligro el Estado de Derecho, porque no recibió el apoyo. Dos, que no fue delito, porque el delito de rebelión es alzarse en armas. Y ese día no se alzó ningún arma. Y tampoco hay tentativa, porque al no haber delito, no hay tentativa. Y tampoco hay, porque estoy escuchando últimamente lo que hablan, ¿no?, de tentativa. Están cambiando. Pero yo te digo una cosa, la tentativa es la fase de la ejecución del delito. Y para ejecutar un delito tiene que haber armas o tiene que haber previamente una concertación. Pero acá nunca existió y nunca existió concertación, y ahora lo hemos visto en el juicio oral, que inclusive los mismos comandantes generales dicen que ellos desconocían sobre el mensaje presidencial, que ellos desconocían sobre, digamos, no todo esto, lo que pasó de la proclama del día 7 de diciembre. Inclusive por ahí hay un director de la policía o un director de la séptima región que dice que él lo llamaron, pero él no hizo caso. Entonces, con mucha más razón, en el supuesto negado que esto sea cierto, todo lo que lo llamaron, pero nadie le hizo caso. Entonces nunca existió concertación, como sí pasó en el tiempo, ¿no?, de Alberto Fujimori. Cuando el señor Alberto Fujimori da su mensaje a la nación, las Fuerzas Armadas ya estaban cerrando ya los canales de televisión, ya habían tomado el Parlamento, ya habían intervenido el Colegio de Abogados, y las Fuerzas Armadas ya estaban con los tanques en la calle. Era una situación diferente, y justamente este maestro español, Cancio Melia, sus fundamentos que él da es parecido a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero nosotros lo dijimos hace más de 2 años, cuando todo el mundo te decía que estás defendiendo a un golpista, que es un golpista, y uno iba a los canales de televisión y ni siquiera te dejaban hablar.
y todo el mundo tenía miedo. Pero ahora que el presidente Pedro Castillo tiene una aceptación a nivel nacional bien alta, porque más del 60% dice que el día 7 de diciembre le hicieron un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Y dice que el más del 36% votaría sí o sí por el presidente Pedro Castillo. Esto quiere decir que si él postularía a las elecciones generales sería nuevamente presidente. Pero ahora que tiene esa aceptación, ¿qué sucede? Vemos a muchos congresistas que van al penal a tocarle la puerta. ¿Y dónde estaban estos congresistas en todo ese tiempo? Que no han dado ni un sol para su defensa del presidente Pedro Castillo. Y no que uno esté cobrando, porque yo siempre lo he hecho ad honores, nunca he recibido un sol, así como muchos abogados que estamos allá, ¿no? Pero ni siquiera han hecho eso, ni siquiera para los servicios básicos del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, nosotros que estamos acá muchas veces hasta hemos metido la mano en el bolsillo y hemos apoyado, porque eso se llama convicción. Es por eso que yo espero, ¿no?, que esta vez no nos equivoquemos, porque yo pienso que esta vez ya sabemos quién es quién, porque hemos estado muchos años, y digo que muchos porque son más de 2 años, porque esta señora traidora ya creo que tiene más de 2 años también, entonces ahora sabemos quién es quién y no nos dejamos sorprender por nadie. Gracias, doctor Walter Ayala. Y bueno, con todo lo que nos ha mencionado, doctor, bien, bueno, el presidente cuando lo detuvieron, era claro que el presidente tenía inmunidad presidencial, eso la tenemos clara, ¿no? ¿Y qué pasó? Una vez que lo detienen al presidente a partir del día 7 de diciembre del 2022, las Fuerzas Armadas salen a reprimir a todas las regiones y hemos tenido más de 80 hermanos asesinados, hemos tenido desaparecidos, personas torturadas y familias que están de lutos hasta el día de hoy, ¿no? La pregunta, doctor Walter Ayala, es la siguiente. Si es que los ministros no dieron una refrendación ministerial y el Congreso no llegó a los 104 votos, ¿quién es el que dio el golpe de Estado? ¿El presidente Pedro Castillo o este Congreso vendepatria? Mira, Carlos, yo te voy a decir eso. Es más, yo no te voy a responder, el pueblo ya le respondió. Tú mira las encuestas a nivel nacional, más del 60% dice que el día 7 de diciembre el golpe de Estado lo hizo el Congreso contra el presidente Pedro Castillo. Lo hizo un grupo de poder contra el presidente Pedro Castillo. Lamentablemente, como dije hace un momento al comienzo, ¿no?, de la entrevista, la señora Dina Boluarte es una traidora. Esa señora es más falsa que Judas, porque si esa señora no se hubiese prestado para todo esto, el presidente Castillo no hubiese sido vacado ilegalmente y tampoco hubiese sido aprendido ese día, ¿no? Lo que pasa es que los congresistas, sí o sí, desde un comienzo su plan era terminar sus 5 años de periodo. Y si vacaban al presidente Pedro Castillo y la señora no aceptaba ser presidenta por todo este periodo que está pasando, los congresistas no hubieran hecho eso, porque ellos tampoco querían irse a su casa. Pero como esta señora se vendió, se mandó a hacer su fajín, como le archivaron su denuncia que tenía por el Club Apurímac en el Congreso, porque le iban también a sacar, como esta señora ya había negociado por debajo de la mesa, y esto ya la señora venía conspirando hace mucho tiempo, y eso ya lo sabía el presidente Pedro Castillo inclusive, ¿no? Pero esta señora, la verdad, y es por eso que el pueblo la castiga, porque esta señora tiene un 0% de aceptación. ¿Qué quiere decir? Que la señora no tiene legitimidad. Al igual que Cruz tampoco no tiene legitimidad, no tiene reconocimiento del pueblo. Es por eso que lamentablemente el día 7 de diciembre, cuando se levanta el pueblo, más de 80 hermanos peruanos fueron asesinados a mansalva, fueron asesinados con balazos en el pecho, en la cabeza, en la barriga, hasta niños. Y esto que está acá ya ha sido un escándalo a nivel mundial, pero lamentablemente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esta señora se está manteniendo al poder. Y es triste porque ya inclusive salimos a hacer protestas y ahora la protesta también lo han penalizado, lo han tipificado como si fuese un delito el hecho de que uno esté en la calle protestando en la calle, porque ¿dónde más se va a hacer la protesta? La Corte Suprema ha sacado una casación donde dice, ¿no?, que la protesta cuando interrumpe vías públicas
es delito. Pero ¿dónde se hace la protesta? O sea, yo voy a hacer la protesta en mi casa sentado, tengo que hacer en la calle, tengo que gritar, justamente ahí doy a anotar mi protesta. Es algo tonto inclusive lo que han hecho, y yo hice un habeas corpus en ese tiempo, lamentablemente hoy está en el TC, todavía no hay una respuesta, pero ahora todo está podrido. Vemos que las instituciones públicas han sido tomadas, vemos que lamentablemente el Tribunal Constitucional ha sido tomado, la Junta Nacional de Justicia también, la Defensoría del Pueblo igual, el Poder Judicial. Cuenta el señor Juan Carlos Chegle, ¿qué hace este señor si está vinculado con la señora Patricia Benavides en ser parte de una organización criminal? Vemos que la señora Patricia Benavides, que ya había sido distribuida, que tiene más de 8, más de 10 procesos penales, ha sido repuesta de manera inconstitucional, porque han hecho una nulidad de oficio que necesitaba que todos los miembros de la Junta firmen, y solamente han firmado 6 y no ha firmado el doctor Tábara. Entonces esa resolución administrativa no debe causar efecto, pero sin embargo, a las malas, con el apoyo de la fuerza pública y con amenaza al actual fiscal de la Nación, la han hecho reponer. Pero esto que está acá no va a seguir durando, porque este mismo escenario lo hemos tenido en los años 90 con el Fujimorato. Y por ahí el Fujimorato se cayó y metieron preso a todas estas personas y nuevamente han vuelto, y nuevamente se han agrupado, pero esto que está acá tiene que terminar. Es por eso que nos dirigimos de acá a todos, a todo el pueblo peruano. Este 2026 hay que saber por quién votar. No cometamos el error de votar por los partidos políticos que ahora están blindando o están sosteniendo la traidora, que todos sabemos quiénes son, y yo me estoy refiriendo de cajón a Fuerza Popular, a los Acuñas, y a Podemos Perú, a Renovación Popular, y los demás que son partidos satélites. Hay que abrir bien los ojos y no hay que dejarnos engañar. Doctor, disculpe, una consulta. Escuchando lo manifestado por su persona, quisiera saber si usted considera de que hay un prejuicio judicial en el caso del presidente Pedro Castillo. Mira, yo te digo una cosa, yo he sido juez. Y es más, profesor en posgrado y en pregrado en la universidad, bueno, en muchas universidades, pero ya está la Universidad Federico Villarreal, ¿no? En Carcelera y otros. Lo que pasa es que en todo proceso penal, primero la conducta tiene que estar tipificada. El que mata a otro se va preso. Yo tengo que haber matado para irme preso para que sea homicidio. Esa es la conducta delictiva. Y en este caso es el que se alza en armas para derrocar un gobierno democrático. No vemos acá alzamiento de armas. Pero por ahí unos eruditos dicen, pero como él era presidente, con solo leer un documento ya se alzó en armas. Pero esa es una interpretación subjetiva y extensiva. Y tratándose de delitos, nunca se hace una interpretación extensiva cuando perjudica al investigado. Se hace una interpretación extensiva cuando beneficia al investigado. Es por eso que acá yo no entiendo cómo este proceso actualmente ha llegado a la etapa de juzgamiento. El proceso judicial tiene 3 etapas. La etapa de la investigación preliminar, donde ahí se debió de haber archivado. Pasó esa etapa, inclusive fue preparatoria de la investigación, pasaron a la segunda etapa del control de acusación. Ahí, pero ha pasado al juzgamiento. Yo no entiendo. El proceso nunca se debió haber iniciado. Pero vamos a la fiscalía, vamos quién estaba como cabeza de la fiscalía en ese momento. Esta señora que vimos tiempo después, la señora Patricia Benavides, quien hacía coordinaciones con Fuerza Popular, quien pedía favores para su hermana y quien promovía fiscales para ganarse los votos de algunos congresistas. Prácticamente un tráfico de influencias y delito de cohecho. Entonces vemos que lamentablemente metieron preso a un inocente, como yo digo, para repartirse el país, y con el apoyo de esta señora Boluarte. Es por eso que digo que este proceso nunca debió haberse iniciado, y menos aún haberse llevado a la etapa de juzgamiento donde se encuentra ahora. Es por eso que estos jueces que están actualmente, la verdad no sé dónde han estudiado, porque la ley es clara, tanto así como dije al comienzo, que muchos juristas que son reconocidos en el mundo, como dije, ¿no? Como Cancio Melia, Hurtado Poza, que es un jurista peruano respetado en todo el mundo también, el mismo Eugenio Zaffaroni, y el mismo Guido Croxatto, y otros más. Inclusive ya como que parece esta broma,
Hasta los mismos fujimoristas reconocen que no es delito de rebelión. Entonces, el presidente Pedro Castillo que sigue estando preso hasta el momento, ¿no? Lo que pasa es que lo están manteniendo ahí porque saben que si el presidente Pedro Castillo sale mañana, el pueblo se levanta y este gobierno no dura más de 24 horas, al igual que los congresistas. Esa es la verdad. Bien, justamente lo que estaba comentando usted, doctor Ayala, en términos internacionales, ¿no? Vamos a mencionar de manera en espacio y tiempo cómo es que los abogados internacionales se han pronunciado, ¿no? Por ejemplo, el doctor Zaffaroni, ¿no? Que perteneció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento, ¿no? Él indica de que no existe rebeldía en nuestro Código Penal, pues, ¿no? Que en nuestro Código Penal no es que se interpreta, sino él menciona de que se tiene que hacer tal cual está, ¿no? Y él indica, ¿no?, que el delito de rebelión es alzamiento en arma, y Castillo no realizó este alzamiento en arma, ¿no? Asimismo también, pues, ¿no?, él opina, ¿no?, esto fue más que una proclama política y un intento efectivo no de golpe, sino más de un gesto simbólico, de movilizar las bases, pero sin consecuencias reales ni de fuerzas institucionales. Aquí quiero hacer un paréntesis porque la gente confunde de que el mensaje de la nación, doctor, y usted me corrige, de que una cosa es una proclama y otra cosa es un mensaje de la nación. Una proclama es un gesto simbólico, como lo indica pues el gran doctor Zaffaroni, una proclama política, es una opinión política, ¿no? Su libre expresión. Y por lo tanto, un mensaje a la nación está refrendado, es más institucional y está refrendado por el artículo 120, donde dice, pues no son nulos los actos del presidente si no tienen la refrendación ministerial. Entonces, por esa parte estamos bien. Posteriormente, pues, el mismo doctor Zaffaroni indica así, ¿no? Más que todo esto yo lo veo pues como un paradigma del lawfare con tintes racistas, ¿no? El doctor Zaffaroni afirma que el proceso contra Castillo es un ejemplo típico del lawfare, racismo y persecución judicial, ¿no? Y indica, ¿no?, Castillo fue destituido, perdón. Entonces, en este caso, yo le pregunto a usted, con referido a lo que indica el doctor Zaffaroni, ¿usted también está de acuerdo que más que todo fue una proclama política y no fue pues un discurso o un mensaje a la nación? Y asimismo pues tiene un tinte de racismo, digamos, racismo en nuestro país que es alto, ¿no? Que lo podemos ver día a día. En ese sentido, doctor, ¿usted cree también lo que menciona el doctor Zaffaroni, no? Claro que sí, mira, pero hay que tener en cuenta un antecedente, mira. Estamos en el año 2025, la independencia de Perú fue el año 1821. Cuando el presidente Pedro Castillo asume, ¿no?, como presidente constitucional, cumplíamos 200 años de república, de cierta independencia, de ser libres, de que los peruanos mismos no podamos elegir de manera voluntaria, ¿no?, a un gobernante. 200 años, un tema histórico. Pero aparte de eso, también era la primera vez, y esto yo lo resalto en negrita, que llegaba el pueblo al poder. Eso nunca había pasado. Por primera vez llegaba, después de 200 años de república, llegaba un campesino al poder, un profesor rural que fue elegido por el pueblo. ¿Quién lo puso ahí? El pueblo. Habrán dicho, sí, pero no estaba preparado. Todo lo que tú quieres, pero ahí lo puso el pueblo. ¿Y qué hicieron estos grupos de congresistas de la agrupación Renovación Popular y un grupo de periodistas? Se fueron a la OEA a decir que había habido fraude. No aceptaron la elección del presidente Pedro Castillo, quien fue elegido democráticamente, y fueron a denunciar un supuesto fraude a la OEA, a Washington. No le hicieron caso, regresaron y al poco tiempo fueron grabados este grupo de congresistas en el hotel Casa Andina, conspirando en hacerle un golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Ahí tenemos las grabaciones de la señora, Moyano, que decía que existe un plan. Existe un plan y que los periodistas están haciendo las FARC y que los juristas están también, ¿no?, haciendo su trabajo y todos están formando un equipo para sacar al presidente Pedro Castillo. La prensa también. Quiere decir que esta oligarquía
porque hay una oligarquía, quienes siempre han gobernado el país, es un grupo de poderosos, de un grupo de canales de medios de televisión, de bancos, de la leche Gloria, y así, serán 5 o 6 que manejan todos, son una cúpula. Estos señores no les gustó que un campesino llegue al poder, y más aún, cuando el presidente Pedro Castillo comenzó a cobrar las deudas millonarias que estas empresas multimillonarias deben al país. No les gustó que no diera propaganda a los medios de comunicación. Esas millonarias propagandas que daban para sacar noticias, ¿no?, de lo que hacía el gobierno, publicidad. No le dieron la publicidad a los medios de comunicación. Entonces, lo que hicieron más fácil sacarlo, pero por eso necesitaban la complicidad de la traidora, y la traidora lamentablemente se prestó para el juego, y hasta el día de hoy están regalando nuestro país, están dando concesiones mineras, están llevando tropas americanas al sur, y en el plan Chayapalca. Esto lo que ha sucedido, esto es lo que es reciente, han ingresado tropas militares con armamento y se están asentando en Puno. Tengo entendido que quieren poner bases militares con la excusa de que están dando charlas sobre seguridad fronteriza. Yo me pregunto, ¿qué problema tenemos con Bolivia, que necesitan dar charlas de seguridad fronteriza? La verdad de las cosas, mi hipótesis es, como en el sur está el litio, en Bolivia está el litio y en Chile está el litio, es el yacimiento más grande del mundo, que se conoce como el Triángulo de Litio. Y ahí están poniendo tropas americanas, porque como dije, esta traicionera, como el país no la apoya, como el país no la quiere, está buscando protección de los países grandes como es Estados Unidos. Y no le interesa regalar o vender, a ella no le interesa nada, lo que le interesa es mantenerse. Al igual que al norte. Si miramos al norte, ya miramos al norte, ¿qué está pasando en el norte? Este señor Noboa, que es presidente del Ecuador, también ha hecho ingresar tropas a su país, y en la isla Galápagos han conformado ahí una estación militar. ¿Y qué tenemos en el norte? Tenemos a Colombia, tenemos a Venezuela, que son parte del BRICS, o son, digamos, no países que están más cerca del BRICS que con Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo, pero también vemos que por otro lado otra nueva economía que está conformada por Brasil, Rusia y China, son los llamados BRICS, y también Colombia y Venezuela están mirando para ese lado. Y ahí han puesto justamente una base militar en Ecuador. Yo también siempre esto es un tema que yo estoy mirando, con el fin, yo supongo, de espiarlos. Prácticamente la forma se está manejando de esta forma, de una manera geopolítica. No se está trabajando para el beneficio del país mediante una cooperación, no. Acá se está poniendo por debajo de la soberanía para un beneficio particular. Y eso está mal, lamentablemente, pero acá todo el mundo hace lo que se le da la gana. Por eso yo digo, tenemos a una señora que tiene investigaciones por organización criminal como presidenta. Tenemos a un señor que está con una sentencia como presidente de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos una señora que está involucrada con los carteles de tráfico de droga. Está como juez superior administrando justicia, me refiero a la hermana de la señora Patricia Benavides. Tenemos a esta señora Patricia Benavides, quien supuestamente forma parte de una organización criminal como fiscal suprema. Prácticamente acá ya no sabemos ya qué es lo que va a pasar más adelante, pero nuestra única, digamos, esperanza es lo que hacen ustedes, transmitir a todo el pueblo peruano lo que sucede. Y mediante esto también transmitimos que no se equivoquen en el 2026, porque cuando el nuevo Congreso ingrese a legislar, y si es un Congreso realmente que no son de la cúpula de estas mismas ratas, porque no tengo otro nombre que decirle, tengan toda la seguridad que va a derogar todas estas leyes que están dando y van a meter preso a todos estos sinvergüenzas que deben estar en la cárcel, y no muy inocente como es el presidente Pedro Castillo, ¿no?
Bien, doctor, volviendo un poquito atrás, con referente al jurista internacional español Manuel Cancio Meliá, él habla con referente a lo que justamente usted mencionó hace 2 años, ¿no? El delito de tentativa, ¿no? O si hubo tentativa en el tema del presidente Pedro Castillo, ¿no? Él menciona lo siguiente, ¿no? Un golpe de Estado implica violencia o fuerza armada, lo cual no ocurrió en este caso, ¿no? Para ello sostiene que se requiere y se configura una tentativa el delito de rebelión, dado que no existió conspiración ni ejecución de acto armado. Entonces, él indica también que es inconstitucional el discurso del presidente Castillo, sí, pero no hubo, pues, dentro del derecho penal no sanciona las ideas, no sanciona los malos pensamientos, sino el delito penal sanciona hechos concretos. Y en ese sentido, si no hubo hechos tipificables, como el delito de rebelión, en ese sentido, entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Castillo para el doctor Walter Ayala? Como yo digo, el presidente Pedro Castillo no cometió el delito de rebelión, tampoco cometió el delito de conspiración, que viene a ser la tentativa. ¿Por qué? Porque en la historia del Perú tenemos 2 antecedentes del tema de rebelión. El caso de Alberto Fujimori y el tema de Antauro. En el caso de Alberto Fujimori, lo que hace Fujimori previamente, él concierta, coordina, y cuando él va a leer el documento, ya se ejecutaba en ese momento. Quiere decir que había un planeamiento total. Una estructura, como dijo el doctor. Pero y aparte de eso, ya era algo que se iba a hacer, porque las Fuerzas Armadas salieron pues, con su armamento en la calle, con sus tanques, o sea, había una fuerza bélica como para someter a cualquiera, no a un nuevo régimen. Eso está claro como el agua. Ahora, en el tema de Antauro, él se levanta de manera directa, ¿no? Entonces, si vemos el caso del presidente Pedro Castillo, no encaja en ninguno de esos lados, porque él previamente lo había coordinado. Y prueba que no había coordinado es lo que dije hace un momento, ¿no? Que el presidente Pedro Castillo, las Fuerzas Armadas a los 5 minutos sacaron un comunicado diciendo que no iban a hacer caso a esa proclama presidencial. Lo dijeron. Inclusive sus mismos ministros renunciaron. Y el Congreso nunca fue cerrado. ¿Qué peligro hubo ahí? Y con eso se demuestra que no hubo concertación previa. Es por eso que nosotros decimos que no ha habido un golpe de Estado. Ahora, vayamos por el otro lado, porque también yo también no quiero, digamos, no dejar el otro lado con relación a que un presidente haya leído un documento que decía, ¿no?, que se cierre el Parlamento, ¿no? Entonces, vayamos ahí, porque también de repente nos están escuchando algunos fujimoristas y dirán, ¿no? Pero ¿por qué no preguntan? Y entonces ¿qué cometió el presidente Pedro Castillo si no fue rebelión? ¿Qué cometió? Ya. Entonces, vayamos a la Constitución, ya no vayamos al Código Penal, porque ya tenemos claro que el delito de rebelión no existe. Castillo debe estar en libertad, eso está más claro que el agua. Pero vayámonos al otro lado, vayámonos al tema constitucional. Y yo soy profesor de Derecho Constitucional, o sea, esta la conozco más todavía. Entonces, nosotros tenemos en la Constitución 2 formas que un presidente puede ser destituido. Mediante el control político, que se llama la denuncia constitucional, o mediante la vacancia, que normalmente la vacancia no es un control político, sino es una situación que sucede. Por ejemplo, el presidente se muere, no fue destituido, sino es una vacancia. El presidente, digamos, sale al extranjero y no pide permiso. Es una situación que ya está regulada, ¿no? Aplica la vacancia. Y en total son como 5 causales. Entonces, incapacidad moral y el otro, digamos, no haber cometido alguna infracción del 117, ¿no?, que era cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, acá podría, ¿no?, verse por el lado de infracción a la Constitución, pero eso podría. Para eso se tendría que llevar un procedimiento parlamentario dándole el derecho al debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Interponiendo una denuncia con más de 25 firmas de congresistas, haberlo admitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, notificar al presidente Pedro Castillo para que él haga su derecho a la defensa.
Congreso. De ahí emitir un informe final por la subcomisión y esto pasar a la comisión permanente. Una vez que lo apruebe, ahí pasar al pleno. Y en el pleno él tiene derecho a ir con su abogado a defenderse y de ahí venía ya el veredicto que se llama, ¿no? La destitución o no destitución. Pero tampoco se hizo eso. Y para todo eso debía haber 104 votos, que tampoco lo hubo, dicho sea de paso. Quiere decir que estos animales, por eso digo que son analfabetos jurídicos, lo he dicho siempre, ni de hacer eso saben. De hacer eso saben, porque yo no sé, lo que pasa es que contratan abogados de su entorno, pero no contratan abogados porque hasta que los asesoren bien, ¿no? Hasta para ellos son inútiles. Eso yo no lo estoy diciendo ahorita. Tú revisas los videos que yo he dado en el canal abierto, inclusive lo he dicho, ¿no? Lo he dicho hace más de 2 años. El presidente Pedro Castillo a mí me llama cuando esté en el penal de Barbadillo. Yo fui quien hizo la primera acción de amparo y esos fueron mis fundamentos, lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, vemos que el Poder Judicial tiene miedo y no quiere dar la acción de amparo porque dice que ese día hubo el riesgo de que se acabe el Estado de Derecho. Pero yo estoy demostrando con lo que el presidente Castillo no estaba firmado el documento por el Consejo de Ministros, que el mismo Consejo de Ministros renunció, que las Fuerzas Armadas dijeron que lo iban a apoyar, que nunca se cerró, que no había ningún Estado extraordinario, ni mucho menos el riesgo de que el Estado de Derecho desaparezca, ¿no? Pero bueno, así estamos. Bien. Bueno, ya nos hemos enterado prácticamente que, gracias a usted, doctor, que el proceso seguido contra el presidente Pedro Castillo, pues, no revela con claridad una instrumentalización, ¿no?, política del derecho penal, y eso la verdad que es muy preocupante en nuestro país. Se quebrantaron garantías constitucionales básicas, inmunidad presidencial, debido proceso, juez natural, presunción de inocencia y defensa, ¿no? Ahora, bajo la apariencia inclusive de la legalidad, como enseñaba César Beccari, ¿no?, cuando el poder ignora los límites del procedimiento, el derecho deja de ser un escudo y se convierte en un arma de opresión. Este caso no puede verse como un simple, pues, error judicial, ¿no?, sino es la confirmación de que las instituciones pueden ser capturadas por intereses de clase y prejuicios raciales, como el caso del presidente Pedro Castillo, en la cual yo considero. La justicia, en vez de proteger, más bien ha servido para legitimar una exclusión previamente decidida, ¿no? Recordándonos que las garantías procesales son conquistadas históricas que deben ser defendidas constantemente frente a la arbitrariedad del Estado. Según lo que he manifestado en este momento, doctor, quisiera que usted me podría indicar qué garantías procesales han quebrantado en este caso en el proceso del presidente Pedro Castillo desde, no solamente desde el 7 de diciembre, sino antes, porque hemos visto toda la persecución que se hizo en el gobierno del presidente Pedro Castillo, denuncias constitucionales, procesos arbitrarios, ¿no?, y en las cuales ha conllevado de repente que el presidente Pedro Castillo tome una decisión de alguna u otra manera de proteger el Estado de Derecho, de proteger al pueblo peruano, pero que lamentablemente este sector político, como usted lo ha mencionado, doctor, ha sido muy preocupante en todo este contexto político desde que el presidente Castillo asumió la presidencia de la República. Desde ese momento, doctor, hasta el día de hoy, con todo el juicio oral, ¿cuáles son las garantías procesales que se han quebrantado en el proceso del presidente Pedro Castillo? Si nos podría decir lo más importante, ¿no?, que usted considere. Claro. Mira, tengo que comenzar diciéndote una cosa que no solamente ha sido racismo, también ha sido racismo, ¿no?, contra el presidente Pedro Castillo, pero acá sobre todo ha sido intereses de la oligarquía en repartirse el país, como lo están haciendo actualmente. Si el presidente Pedro Castillo, a pesar, ¿no?, ya de que es una persona de un pueblo rural, si él se hubiese sometido, él no hubiese sido vacado. Lo que pasa es que él acá no se sometió. Él acá comenzó a cobrar las deudas millonarias que tenían todas esas empresas con la SUNAT. No dio publicidad a los canales de televisión, como dije hace un momento. Entonces quisieron prácticamente ir contra él y meterlo preso. Y otro punto muy importante es decir nuestro sistema de justicia. Tenemos un sistema de justicia tan básico que no alcanza un estándar internacional de calidad. Acá lamentablemente, acá no se trata de una equivocación judicial. Acá las cosas son claras, como te dije hace un momento, ¿no? El tipo puede levantarse en armas. ¿Dónde están las armas? Y eso lo dije desde el primer día. Eso lo puede saber un estudiante de Derecho de primer año. Que hablo entonces de jueces que tienen experiencia, de fiscales que tienen experiencia de muchos años.
prácticamente estos señores, lamentablemente también, al hablarte yo del sistema Nacional de Justicia, tengo también de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué jueces se está eligiendo en la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué fiscales? Están entrando de favor porque le dan el examen resuelto, entran de supremos, de superiores y prácticamente entran ya también sometidos al poder político. Y eso es lo que está sucediendo. Acá lo que ha habido prácticamente es un delito que han cometido como el presidente Pedro Castillo. Acá ha habido un golpe de Estado que han hecho contra la democracia. Acá ya no se trata tanto tampoco del presidente Pedro Castillo. Acá se trata de salvar al Perú. Porque lamentablemente, así como está, cualquier presidente de esta mañana y también lo meten preso. Y nuevamente estos sinvergüenzas van a seguir enquistados donde están. Por eso que nuevamente vuelvo no a las elecciones del 2026. Hay que estar muy atentos con los ojos bien abiertos. Doctor Walter Ayala, quería hacerle la siguiente pregunta. Usted dice que hay que saber votar bien, Así es. ¿verdad? Nos dice que las instituciones públicas ya están tomadas. Es lo que nos dicen muchos compañeros. Pero, bueno, el día de mañana, sabemos que hay una convocatoria en Huaycán a las 11 de la mañana. Me imagino que estará presente también. ¿Qué le puede usted decir, doctor Walter Ayala, a las personas que están promoviendo el no ir a votar en estas elecciones? Por lo que hemos visto con el compañero Josek, que en esto están metidos los fujimoristas, hasta incluso los de Perú Libre y muchos derechosos. Por eso le repito la pregunta. ¿Qué le diría usted a esta gente que viene promoviendo el no al voto? Yo pienso que es un acto desesperado, ¿no? Porque ni siquiera ha comenzado, digamos, ¿no?, la propaganda de elecciones y ya están diciendo que no vayan a votar porque tienen miedo. Pero eso es una buena señal. No olvides lo que le dijo Sancho Panza Quijote: maestro, los perros están ladrando. Es señal que estamos avanzando. Ese es miedo. Ese es miedo nada más. Así que 2026 sí o sí tenemos que ir a votar, pues, ¿no? Y que gane justamente la gente de bien para que corrija todo esto, lo que está sucediendo, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y qué piensa de la alianza? Bueno, no alianza, sino un acuerdo, ¿no?, que se ha hecho el presidente Pedro Castillo con JP en este caso. Yo en política no me meto mucho, pero si él ha elegido, bueno, hay que respetarlo, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Bien, doctor, gracias por su respuesta. Volviendo al tema del golpe de Estado, hay que tener en cuenta y hay que recordar a la población, a todos los hermanos que nos miren. Saludo para todos ustedes, compañeros de la zona sur, norte, este, oeste, de todo el territorio nacional. Compartan este video en algún momento que ustedes lo vean. Dicho esto, doctor Walter Ayala, hay que recordar que el 6 de diciembre, la señora Dina Boluarte fue, pues, el Congreso de la República con su Comisión de Acusaciones Constitucionales le quitó, pues, las 2 acusaciones que tenía Dina Boluarte. Asimismo, también el día 6 de diciembre, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Gómez Latorre, hace un llamado a todas las bases militares del Perú. Indica que el día de mañana el presidente Pedro Castillo va a hacer un pronunciamiento y que ni nadie le haga caso y que él le asumía la responsabilidad. Está en el YouTube, Frecuencia Latina, lo pueden buscar y ahí está esa información. Entonces, dicho esto, asimismo también hay una parte policial donde indica, está escrito ahí, la parte policial lo tenemos, en algún momento lo vamos a pasar dentro del trayecto de los diversos programas que vamos a tener, donde indica que la Policía Nacional captura o toma al presidente Pedro Castillo a la 1:42 y el Congreso de la República hace uso, pues, ¿no?, de su poder en ese momento, y a la 1:50 hace la vacancia ilegal, inconstitucional. Y eso que lo hicieron inconstitucional y ilegal, hubo un lapso de 8 minutos. Es decir, la policía con armamento, pues, de largo alcance, de armamento de guerra, la apunta a un presidente de la República con su investidura presidencial. Yo le pregunto, doctor, a su conocimiento en geopolítica, a su conocimiento en el derecho, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted con todo en base a lo que yo le he dicho? ¿Quién es el que dieron el golpe de Estado y por qué lo hicieron? Adelante, doctor. Muchas gracias. Mira, como yo digo, el día 7 de diciembre, y te digo algo más, el día 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo sí o sí iba a ser vacado, sí o sí. Y ese día el presidente Pedro Castillo sí o sí
iba a ser detenido. Esa es la información que él tenía. Es por eso de repente que él, al ver, ¿no?, de que ya para eso ya habían armado toda esta situación, porque habían llevado a este señor Marrufo al Parlamento para increpar que había dado dinero al presidente Pedro Castillo. Esta señora Sara Golay también había sido citada. Y también, digamos, ¿no?, el mismo jefe de la DIVIAT en ese momento, posteriormente salió a decir que habían dicho que era lo que tenía que decir el señor Marrufo. Prácticamente era crear un escenario propicio para vacar al presidente Pedro Castillo. Y la señora Boluarte ya tenía su banda presidencial esperando ponérsela. Él en ese momento, yo entiendo que en ese momento no crítico, es donde él lee, ¿no?, esa proclama política que el pueblo hace mucho tiempo lo estaba pidiendo, ¿no? Y entonces yo entiendo que acá, como todos sabían que le iban a vacar ese día, entre ellos los militares, habrán dado todo estos, digamos, ¿no?, estas coordinaciones internas, ¿no? Pero como yo vuelvo a decir, esto no es que yo lo diga ni que nosotros lo digamos, esto ya lo hizo al pueblo, un más del 60% en las encuestas de Ipsos dice que el golpe de Estado lo dio el Parlamento y los militares contra el presidente Pedro Castillo. Es por eso que tiene la aprobación que tiene. Un 36% votaría mañana si fueran las elecciones y con eso sería nuevamente presidente. Entonces el pueblo lo sabe y es por eso que hay mucho temor por parte de los fujimoristas que no quiere que vayan a votar, como me dice, ¿no? Doctor, disculpe, una última pregunta muy importante. ¿Cómo usted podría calificar el pronunciamiento que hizo el juez César San Martín, si no me equivoco, César San Martín, que sostuvo que el delito de rebelión no es indispensable la presencia física de armas? ¿Qué podría indicar en este caso? Porque es un juez muy emblemático, ¿no? Es conocido en el mundo del derecho. Creo que él dijo que el delito penal ya no era aquel que se alza en armas, sino pues una violencia psíquica, ¿no? Claro, ese la ponente frente a la señora Carvajal Chávez, pero claro, San Martín tiene forma colegiado ahí. Es algo ridículo, pues. Entonces, mira, rompamos el Código Penal, rompamos las leyes y con los jueces lo que ellos se imaginan que primen. Pues eso se llama prevaricato. Yo he sido juez, como te digo, no soy profesor también. Entonces, ¿para qué se escribe la ley? ¿Para qué vamos 6 años a la universidad? ¿Y los jueces lo van a cambiar porque se les ocurre? Es algo, la verdad, tonto. La ley es la ley y prueba de eso es que Hurtado Pozo, que es el profesor, el maestro de César Martín, también está diciendo lo mismo, que acá no hay delito de rebelión. Por eso no sabemos qué van a decir ahora estos eruditos del derecho, pues no, después que todos estos juristas reconocidos mundialmente dicen que no hay delito de rebelión. Doctor, viendo el juicio final, inclusive ahora que está viendo el juicio oral, disculpe, me ha quedado también muchas interrogantes referente al papel que está jugando la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Porque ver a unos fiscales que no están cumpliendo su labor basados en el derecho, en el Código Penal, no hay manera de que la fiscal de la Nación retire en todo caso ese fiscal o se caiga el caso, porque inclusive Juan Carlos Checkley también ya ha abierto un proceso de investigación en su contra. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez que está siendo procesado ahorita con el tema de Patricia Benavides no lo hayan hecho pasar la denuncia a juicio oral del presidente Pedro Castillo? Mira, yo te digo una cosa, nosotros, presidente Pedro Castillo y quien está como abogado, hemos pedido a la Corte Suprema que separen al señor Juan Carlos Checkley porque él ha sido denunciado constitucionalmente por estar vinculado con Patricia Benavides. Sin embargo, hasta la fecha no nos hacen caso. Acá lamentablemente no es que haya buenos y malos, acá hay intereses. Y lamentablemente yo no defiendo ni a Delia Espinosa porque también tiene sus intereses, ¿no? Acá lo que se debe ver es un cambio radical del sistema de justicia. Doctor, antes de despedirnos, quisiéramos, el tiempo apremia, quisiéramos, por favor no me corten del switcher. El doctor Ayala se va a despedir, pero quiero dar unas palabras de un mensaje de despedida por nuestro primer programa. Adelante, doctor, un mensaje de despedida, un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, de empatía con nuestro pueblo peruano. Ante todo, agradecerte a ti, Joseph, agradecer a Zaire, también a Carlos y a todo, ¿no?, el público presente que está acá, que son parte de su equipo. Muchas gracias por transmitir, ¿no?, mediante este canal alternativo a todo el país
y estoy seguro que ustedes hacen mucho bien al país, mucho bien a la democracia, porque el pueblo despierta con todo lo que escucha, ¿no? Y aquí hay situaciones que lamentablemente nunca la prensa hegemónica lo va a decir, nunca la prensa de canal abierto lo va a decir, porque esa prensa vive de un sueldo y ese sueldo están pagando los grandes millonarios del país, las grandes oligarquías. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos y que esto sea pues el comienzo, ¿no?, de todo una institución más grande. Yo estoy seguro que ustedes lo van a lograr. Gracias, doctor. Antes de despedirnos, he leído un mensaje de despedida de nuestro programa para darle el pase a mis compañeros. He hecho un pequeño discurso de inauguración y de despedida para esto. Quisiera leer brevemente, ¿no? Hoy desde un medio pequeño, sin grandes cámaras, sin estudios brillantes, sin respaldo de millonarios ni de empresas poderosas, somos un medio que sobrevive a puro corazón, con la fuerza y la verdad y con la esperanza del pueblo que no se rinde. No tenemos ingresos, no vivimos de la publicidad, de las mafias ni de los corruptos que han saqueado nuestro país. Nuestro único capital es la dignidad, nuestro único respaldo es la confianza del pueblo, nuestra única bandera es la justicia. Sabemos que en nuestro Perú profundo, las montañas, las selvas y los barrios olvidados de las grandes ciudades, hay millones de peruanos que nunca salen a la televisión oficial, que nunca son portada de grandes diarios. A ellos le decimos que no están solos. Aquí estamos con ustedes para contar la verdad, para gritar su voz, para recordar que el pueblo, Perú, no termina en las oficinas del poder. Nos llamamos pequeños, nos llaman insignificantes, nos dicen que no tenemos futuro, pero déjenme decirles algo, que cuando un pueblo decide, lo pequeño se vuelve gigante. Cuando la verdad se abre camino, ninguna mentira puede detenerla. Desde este medio alternativo, es pobre en dinero, pero rico en esperanza. Somos pobres en recursos, pero infinitamente ricos en amor al pueblo. Por eso seguimos y seguiremos adelante al servicio de todo del pueblo peruano. Adelante, compañero Vinchumo, compañero Zaira, para despedir.